Buenos días, pasemos a la palabra de Dios. Si me acompañas en la escritura, Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Dice la escritura, hablando el Señor Jesucristo, mencionando una parábola muy importante, una parábola muy hermosa que con la ayuda de Dios nos podrá ilustrar algunas verdades que nos puedan ser de mucha bendición. Dice la escritura, verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos pedir tu bendición, Señor. Padre, queremos pedir tu gracia, queremos pedir, Señor, que nos hables, Señor, que nos ayudes a entender estas verdades, esta hermosa parábola, Señor, que por mucho tiempo, Señor, ha sido de bendición para mucha gente, para muchas personas a través de toda la historia, desde el momento que fue dada, Señor. Padre, bendícenos, Señor. Necesitamos tu bendición, necesitamos tu gracia. Danos de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta parábola es muy hermosa. Es una parábola que el Señor Jesucristo narró y aplicó en un momento muy, muy especial. La parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, el hijo que se había extraviado. ¿Sí? Es un momento muy importante, dice la Escritura en esta parte que hemos leído, que un hombre tenía 2 hijos y uno de ellos, el más pequeño, el más joven, de repente empezó a pensar y le decía a su padre, Padre, dame los bienes que me corresponden, las cosas que me corresponden, las cosas que me has de heredar, dámelas, entrégamelas. Y el padre viendo esa situación no rehusó el darle las cosas a la persona, a su hijo se las entregó y pasados pocos días dice la Escritura que el joven se fue apartado a una provincia apartada, a una provincia lejana, donde no había nadie probablemente que lo conociera y empezó a malgastar las cosas que él tenía, las cosas que su padre le había dado. Pero llegó el momento en que pues todo se acabó, todas las cosas que había tenido y que había obtenido y que le habían dado, que le habían sido dadas, todo se terminó, todo se acabó y empezó a faltarle y empezó a pasar circunstancias, momentos muy difíciles, muy difíciles, de tal manera que cayó muy bajo y después como que volvió en sí y entonces entendió que había alguien que le pudiera ayudar y estaba su padre, que podía ayudarle y que podía estar con él y que podía extenderle su mano y entonces el hombre buscó la ayuda adecuada y esta es la parábola, porque él fue recibido nuevamente por su padre de una manera adecuada y fue de mucha bendición para su vida
parábola y creo que esta parábola nos puede ilustrar, nos puede enseñar muchas cosas. A través de las cosas que hemos venido platicando en este ciclo de enseñanzas que nosotros hemos venido hablando, que hemos estado viendo acerca de la doctrina, de los fundamentos de la doctrina para la salvación del alma, esta historia nos va a ejemplificar claramente qué queremos hacer. Queremos hacer como un recuento de todas las cosas que hemos hablado con una historia, con la historia de esta parábola. Queremos ver, y tú te vas a dar cuenta cómo las cosas que hemos estado hablando desde el principio, cómo es que sucedió cuando el ser humano, como estábamos platicando al principio, el ser humano decide pecar. Después podemos observar también, como estuvimos platicando, acerca de la raíz del pecado, que es el egoísmo en el corazón. Podemos observar que el hombre decide pecar en muchas cosas, decide pecar en muchas situaciones. El hombre pierde la razón a través del pecado y hace cosas que nunca pensó hacer, y después puede tener una oportunidad bella, preciosa de parte de Dios sobre su vida. Y entonces la persona puede alcanzar la gracia, el perdón y la misericordia de Dios para su vida. Creo que esto nos puede bendecir. El objetivo es poderle hablar a varios grupos, o algunos 2, 3 grupos de gente, sectores de los cuales nos encontramos aquí presentes. Uno pudiera ser sobre todo aquellas personas que piensan que Dios ya no les va a perdonar. Aquellas personas que piensan que Dios no le puede perdonar. ¿Por qué? Porque ha hecho muchos pecados, porque ha sido muy malo, muy mala, y han hecho tantas cosas y ha desperdiciado su vida en muchas cosas, y pues piensa que Dios ya no le va a perdonar, ¿sí? A pesar de entender y a pesar de observar todo lo que estuvimos platicando la semana pasada, la persona tiene en su mente que Dios ya no le va a perdonar, que Dios ya no le va a ayudar. Otro grupo de gente puede ser aquellas personas, aquellos amados hermanos, los cuales están presentes en este momento. Hermano, para ti que tuviste un tropiezo, que tuviste una caída, que cometiste un pecado y que te llevó a una separación de Dios, a una separación de la gracia y la misericordia de Dios, a un contristamiento del Espíritu Santo probablemente en tu vida, y entonces eso te llevó a apartarte de Dios y te has metido en ciertas tinieblas, en ciertos problemas, dificultades, y no has podido salir. Para ti es esta enseñanza, para ti es esta plática. También esta plática y esta parábola y esta enseñanza es para todas aquellas personas que entienden claramente que sus vidas no están bien delante de Dios. Para ti que vienes por primeras veces y que Dios en su infinita misericordia te ha permitido asistir, que te ha permitido llegar, y que te vas a dar cuenta que a través de la vida que Dios te ha permitido, Dios te ha dado muchas cosas. Dios te ha dado muchas cosas, las cuales las menospreciaste, las destruiste, las desechaste y acabaste con ellas. Y te perdiste y tu vida se vino abajo, y hoy estás perdido. Hoy estás sin felicidad, sin paz, estás perdido. Hay un grande vacío en tu alma, no hay manera de salir adelante. Todas las cosas que te rodean no satisfacen tu necesidad, no llenan tu vacío, no llenan tu corazón, y te encuentras extraviado, te encuentras perdido. Para ti también es esta palabra. Pero bueno, esta es nuestra parábola. ¿En qué contexto fue dada? ¿Qué fue lo que pasó antes de que Cristo Jesús diera esta parábola? ¿Qué fue lo que le llevó a Cristo a hablar esta parábola? Veamos la escritura en el verso 1. En el verso 1 dice la escritura, el contexto, dice del capítulo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En este momento, para el Señor Jesucristo, Cristo Jesús dice en la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo Jesús vino a buscar a las personas necesitadas. Cristo Jesús vino a observar la necesidad del ser humano que le rodeaba. Cristo sabía y conocía la intención, conocía el corazón, conocía cómo el ser humano dentro de sí está destrozado, está acabado. Las personas por fuera pueden demostrar una sonrisa, pueden estar felices en alguna reunión, en alguna fiesta, tal vez aún casándose, obteniendo ciertos logros, ciertas metas, graduándose, no sé, de alguna maestría, algún doctorado, ganando dinero aquí, ganando dinero allá, haciendo muchísimas cosas, y tal vez con una sonrisa grande, tal vez con una familia, tal vez con una capacidad económica adecuada y sin ningún tipo de necesidad, y sin embargo dentro del corazón estar deshechos,
deshechos, acabados, destruidos. Y para este momento al Señor Jesucristo dice la Escritura que se le acercaban los publicanos y pecadores. ¿Qué tipo de gente eran los publicanos y los pecadores? Los publicanos y los pecadores en la Escritura los marcan y los señalan como lo más despreciable. El pueblo judío, los judíos siempre miraban a los publicanos como despreciables, como gente que era de lo más terrible, de lo más sucio, gente de la cual no se debía de tener ni siquiera misericordia, ni siquiera acercamiento para con ese tipo de personas. Eran gente señalada, y entonces ese tipo de personas se acercaban a Cristo, publicanos y pecadores, para oírle. Gente que sabía su necesidad, gente que no encontraba dónde poder satisfacer sus necesidades, gente que no encontraba, que tal vez estaba en una denominación, en una religión, y tal vez veía las religiones de su época, a los fariseos, a los seduceos, a los herodianos, y veía que la gente guardaba tantos rituales, pero definitivamente la persona no tenía satisfacción espiritual. La persona no tenía satisfacción espiritual y la persona estaba mal en su corazón. Estaba mal en su corazón y la persona estaba sumamente vacía. No encontraba cómo llenar ese vacío que tenía dentro de sí las personas. No encontraban cómo llenar ese vacío y las personas se sentían sumamente tristes, agobiadas, perdidas, extraviadas. Estas personas son las que se acercaban a Cristo. Verso 2 dice la Escritura: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, aquellas personas que se sentían justas, aquellas personas que creían estar caminando bien delante de Dios, aquellas personas que conocían mucho acerca de la Biblia, pero solamente conocían teoría solamente. Conocían muchos mandamientos, guardaban muchísimos mandamientos, sí, guardaban el día de reposo y muchísimas leyes y muchísimas ceremonias que hasta ese momento se guardaban. Ellos las guardaban y ellos eran como ejemplo religioso para su época. La gente los señalaba como personas a las cuales pudieran seguir, personas como prototipos a seguir, como personas ejemplo para seguir, gente que podía señalar a los demás y murmuraban acerca de ellos, los menospreciaban. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían: ¿cómo es posible que este hombre que se dice Dios, este hombre que se dice hijo de Dios, este hombre que se dice profeta, cómo es posible que recibe a los pecadores y aún come con ellos? Cristo Jesús vino a romper, vino a destrozar la idea religiosa que hasta ese momento se había implantado, esa cultura religiosa que hasta ese momento se había implantado. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos y los escribas de esa época no se rozaban con la gente pecadora, no se rozaban con el leproso, no se rozaban con el necesitado, con el enfermo, no. Ellos preferían guardar el día de reposo a que hubiera una sanidad. ¿Cómo era posible? Se molestaban. Ellos se enojaban porque una persona había sido sanada en el día de reposo. ¿Cómo es posible que permite ser sanado en el día de reposo si es lo más importante? Es una de las ceremonias más importantes para nosotros. Se molestaban, se enojaban y ellos decían: ¿cómo es posible que este hombre, que no solamente se junta con ellos, los recibe, sino que aparte come con ellos? ¡Qué terrible! Este es el contexto en el que se dio la parábola. Este es el contexto. Después de ahí, el Señor Jesucristo narra dos parábolas más y que son exactamente lo mismo. La parábola de la oveja perdida, donde la Escritura narra, se dio cuenta de que le faltaba una oveja y entonces fue a buscarla y la trajo cargando fue a buscarla, ¿sí? Y también narra la Escritura que una mujer había perdido una moneda pequeña, y entonces la mujer empezó a buscar hasta que la encontró y entonces hizo fiesta porque encontró su moneda. Estas dos parábolas son exactamente lo mismo que la parábola que nosotros vamos a estar revisando. Exactamente lo mismo. De alguien o de algo que se había perdido. Y si te das cuenta, señala un algo que se había perdido, que se había extraviado.
Dice la Escritura que Dios hizo al hombre recto, íntegro, pero cada uno de ellos decidieron por su propio pecado. Así es que, amado hermano, amado amigo, tú que estás por primeras veces aquí, entiende una cosa: Dios te hizo recto, Dios te hizo íntegro, pero tú decidiste pecar en contra de Dios y te perdiste y te extraviaste. Por eso es que para ti es esta palabra, por eso es que para ti es esta enseñanza, y para aquellos amados hermanos que en algún momento de tu caminata, entendiendo que el cristiano no peca, el cristiano, y lo veremos más adelante en algunas enseñanzas, sin embargo hay circunstancias, momentos donde el cristiano pudiera, ¿sí?, muy esporádicamente pudiera llegar a pecar, lo cual no es lo más adecuado, pero ¿sabes qué? Entender que hay una oportunidad también para ti, y que hoy es tu oportunidad, amado hermanito, amada hermanita. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Ok, este es el contexto. Este es el contexto en el que el Señor Jesucristo está hablando estas preciosas palabras. Veamos nuestra parábola. Vayamos a nuestra parábola y entendamos qué es lo que Cristo Jesús estaba hablando en ella, y entendamos algunas verdades. Verso 11 y verso 12 dice la Escritura: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. En esta parte nos habla 2 personajes importantes, principales, dos personajes importantes, uno el padre y otro el hijo menor. El hijo menor, y dice que era el más pequeño. Era el más pequeño, tal vez este hombre, tal vez este joven para este momento, como sucede muchas veces con los jóvenes, se sienten menospreciados, se sienten menos, se sienten que no los escuchan, se sienten que no valen nada, se sienten que no son importantes, y tal vez este joven se sentía de esa misma manera. Y si te das cuenta, la Escritura siempre en la Biblia, Dios se dirige y va hacia aquellos más necesitados, hacia el más pequeño, hacia aquel que se sabe y que entiende que no vale nada, aquel que está todo frustrado. La verdad. Muchos de nosotros, creo que todos los cristianos éramos gente que vivíamos sumamente frustrada por muchas circunstancias, cualquiera que ellas sean, pero Dios en su infinita misericordia viene a dar una oportunidad al corazón del hombre. Y en este momento, en nuestro personaje de esta parábola preciosa, nos habla de un joven que es inexperto, un joven que no entiende, que no comprende claramente las cosas como las debe de estar viviendo, de esos jóvenes que de repente piensan que se pueden comer el mundo a pedazos, piensan que pueden hacer lo que ellos quieran y que hacen planes, y ellos piensan que van a obtener lo que ellos están planeando, lo que ellos están pensando, y creen que lo van a obtener fácilmente. Si nada más es cuestión de estirar la mano y obtener las cosas que yo quiero y que yo deseo. Pero después, desgraciadamente, se dan cuenta que no es así. ¿Qué sucede con este joven? Va con su padre y le dice: Padre, dame los bienes que me corresponden. ¿Qué sucede? ¿Qué bienes le correspondían? Así es, como lo veníamos platicando en nuestras enseñanzas anteriores, el pecador. Así es la persona que no entiende claramente su posición, que no entiende claramente que es hombre, que es polvo y ceniza. Hablando del Padre en esta parábola, hablamos de Dios. Hablando del Hijo, hablamos de ti. Tú, una persona, un ser humano, común y corriente, como yo, igualitos. El hombre, el ser humano que piensa que lo merece todo. El hombre, el ser humano que piensa que merece todas las cosas. Es que yo merezco las cosas. Es que yo merezco la felicidad. Es que yo merezco divertirme, dicen los jóvenes. Es que yo merezco hacer esto. Y le dicen a sus padres: es que tú ya viviste, papá. Déjame a mí mi vida. Yo merezco esto, yo merezco esto otro, yo merezco muchas cosas. Y las personas empiezan a pensar que merecen muchas cosas. Así como este joven le dice a su padre: dame las cosas que me corresponden, dame las cosas que son mías. ¿Pero son tuyas? Realmente no son tuyas. Y sin embargo, las demandas. Vemos aquí un punto importante, porque dice nuestra parábola que le fue repartida
una parte. ¿Qué vemos? ¿Qué alcanzamos a ver? ¿Qué podemos entender con esta verdad? Que Dios no obliga a la gente. Dios es tan bueno y tan misericordioso que deja a las personas que decidan lo que le llama o lo que se le puede llamar la libertad de decisión. La persona puede decidir o a la derecha o a la izquierda. O se pierde o se salva. La persona lo decide. Es una decisión personal en cada gente. Realmente, si somos honestos, no le correspondía nada al joven, no le correspondía nada, así como no le corresponde nada al pecador. Hay personas que dicen, pues es que el cuerpo es mío, ¿sí? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, es que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Es que no es tuyo, es que Dios te lo prestó y de eso te va a demandar y te lo va a pedir. Te lo va a pedir en su momento. Las personas no merecen nada, no merecemos nada como seres humanos. ¿Por qué? Porque todo nos ha sido dado, todo. Nosotros no pedimos nacer y sin embargo aquí estamos. Nosotros no pedimos ser quien somos y sin embargo aquí estamos. Nosotros no pedimos tener dinero ni ser pobres y sin embargo aquí estamos. Todo nos ha sido dado. Dice la Escritura que desnudos venimos y desnudos nos iremos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en esta vida, todo, querido amigo, el sol, el oxígeno, el aire, los alimentos, todo es prestado. Todas las cosas. Sin embargo, el ser humano cree que se merece algo, así como este joven en este momento. Verso 13 dice la Escritura: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Qué sucede? El hombre, después de pasar algunos días, dice la Escritura que juntó todo lo que tenía, ¿verdad? Juntó todo lo que tenía y se fue lejos a una provincia apartada. Es lo mismo que platicábamos hace algunas semanas. El ser humano tiende a quererse esconder, tiende a quererse ocultar, ¿sí? Desde los principios, desde el momento en que el hombre, por ahí de los 12, 13, 14 años, cuando el hombre ya tiene uso de conciencia, el hombre empieza a pecar. El hombre empieza a decidir y empieza a hacer maldades, empieza a pecar y el hombre empieza a quererse ocultar. Se quiere ocultar de Dios, se quiere ocultar de sus padres, se quiere ocultar de las autoridades, se quiere ocultar de la gente y se empieza a ocultar, a quererse separar, a quererse ir, así como lo hizo este joven en este momento. Se fue lejos a una provincia apartada, pensando en ese momento probablemente que ahí no había nadie que le fuera a conocer. Él podía disfrutar del pecado, podía disfrutar de lo que él quería, de lo que él anhelaba, de lo que él deseaba. Nadie podía señalarle, nadie podía decirle no hagas esto. Se fue lejos de su padre, porque sabía que probablemente si se quedaba ahí en el mismo poblado, su familia le diría: es que esto no está bien, esto que estás haciendo no está bien. O tal vez encontraría a su madre, o tal vez encontraría a uno de sus hermanos y le diría: sabes que esto no está bien, esto tampoco está bien. Y sin embargo, la persona prefirió mejor irse, esconderse, irse lejos. Amado amigo, no huyas de Dios. ¿A dónde podrás esconderte? Dice la Escritura, el salmista decía: si me fuera a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo del mar, ahí te encuentras tú. Si me fuere lejos de donde viene el viento, de ahí me puede traer tu mano. ¿Dónde podremos huir de Dios, amado amigo? Amado hermano, ¿dónde vas a huir de Dios? ¿Qué acaso no has visto la mano preciosa de Dios queriéndote atraer? Joven, jovencita, ¿a poco no has visto la mano preciosa de Dios queriéndote atraer, queriéndote seducir? ¿No lo has visto? Claro que sí. Dios te ha querido apapachar, Dios te ha querido atraer. Pero tú traes muchas cosas en el corazón. Traes muchas cosas en el corazón que te están estorbando, y que hoy es día que las sueltes y que dejes a un lado todas las cosas que te pudieran estar estorbando y pudieras ir a Dios. Este joven se fue lejos, pero ¿sabes qué? Cuando se fue lejos llevaba su propia conciencia y su propia conciencia no le permitía disfrutar del pecado.
Así cuando el pecador empieza a pecar, empieza a hacer cosas malas, sobre todo los que estamos aquí presentes, cuando haces algo indebido y cuando ya escuchaste la palabra de Dios, cuando ya Dios te habló a tu corazón, cuando Dios ya te ministró en tu corazón, difícilmente es casi imposible que te quites la conciencia de tu vida, que te quites la conciencia de tu alma, de tu corazón. Es dificilísimo, imposible que te la quites, a menos que estés completamente desechado y entonces ya no se puede hacer nada. Pero la conciencia está ahí sobre de ti, y no solamente la conciencia, sino también el Espíritu Santo hermoso. Fíjate, es el Espíritu Santo. Dice la Escritura que cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo ha venido y ha estado contendiendo contigo y te ha estado diciendo: estás mal, no importa que te escondas, mira, no importa que lo hayas hecho aquí, no importa que el hermano que predica ahí no lo sepa, no importa que en la iglesia donde vas no lo sepa, no importa que tu mamá no lo sepa, no importa que tu papá no lo sepa, no importa que los maestros no lo sepan, no importa, mira, tu conciencia lo sabe, y tu conciencia es la que te ha estado picando y juntamente con el Espíritu Santo queriéndote convencer, diciéndote: no importa que vayas lejos, no importa que te quieras cubrir con hojas de higuera, no importa que quieras hacerlo como Adán y Eva, que se querían cubrir, o detrás de los árboles esconderte, como si pudieras esconderte de la mirada de Dios. No te puedes esconder. Dios está en todo lugar y Dios te ha visto, y en su grande misericordia, a pesar de tu necedad, ¿sabes una cosa? Que Dios te ha querido atraer, a pesar de ser necio. Yo recuerdo en el momento cuando la misericordia grande la misericordia de Dios sobre mi vida, que yo estaba muy necio, muy terco, sumamente terco. De veras, yo no sé por qué Dios tuvo tanta misericordia de mi alma. Yo no lo sé por qué tanta misericordia y tanta bondad para con mi alma Dios tuvo. Pero sabes que yo veía a Dios ahí. Ahora lo entiendo, claro, en ese momento no lo entendía, estaba tan cegado, tan embrutecido, que no podía comprender, no podía entender claramente, no podía entender nada acerca de Dios en ese momento, y sin embargo ahora puedo entender cómo el Espíritu Santo estaba ahí. Yo iba a las reuniones, a fuerzas, la verdad es que iba a fuerza, no iba de corazón, no iba yo de corazón a las reuniones, y me sentaba de mala gana y escuchaba las enseñanzas que llegaban a lo profundo de mi corazón, y parecía que la persona que estaba ahí enfrente parecía que me conocía, parecía que estaba así como que desnudándome, como que mostrando lo que había en mi corazón, y parecía que estaba diciendo las cosas que yo acababa de hacer en la misma semana, o las cosas que yo había hecho a través de mi vida. Sí, yo lo veía y andaba molesto, andaba enojado. ¿Por qué? Porque yo decía: no puede ser posible. Sí, no puede ser posible. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto otro? Y si le añadimos a eso que yo había conocido religión, era parte de una denominación y de una religión, yo decía: no, esta gente está mal, esta gente predica mal, esta gente está mal, porque no, así no se debe de predicar, según yo, que no sabía nada. La verdad es que no sabía nada, y sin embargo me estaba poniendo en una grande soberbia. Pero sabes que ahora entiendo que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que en ese momento, cuando yo en la semana me metía a pecar, me metía a hacer cosas sumamente indebidas, pecados muy desagradables, muy sucios, muy terribles, ¿sí? Ahora puedo entender y puedo ver cómo la mano del Espíritu Santo, el Espíritu Santo metiendo su mano allí en el lodazal, ¿sí? Allí en esos momentos terribles, difíciles, metiendo su mano para sacarme, para decirme: hey, razona, estás mal. Todo pecador quiere apartarse. Todo pecador quiere irse lejos, ¿sí? Irse lejos, y dice la Escritura en esta parte de nuestra parábola que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició todas las cosas, desperdició todo lo que su padre le había dado, echó a perder todas las cosas, a pesar de que se le había dado, se le había confiado, su padre se le había confiado el darle ciertas cosas, entendiendo que probablemente él las guardaría y haría adecuadamente con las cosas que le estaban dando. ¿Y sabes qué? Él no lo hizo así. Despilfarró
desperdició todos los bienes. Así es el pecador, querido amigo. Así es, desperdicia todas las cosas, desperdicia todo lo que Dios le quiere dar. Una enseñanza donde Dios te bendice, una enseñanza donde Dios te ministra, donde Dios te habla, donde Dios te descubre tu corazón, como si pareciera que estuviese hablando de ti nada más. Te descubre tu corazón y ¿sabes qué? Lo destrozas, lo pisoteas y haces como nada. Así es el pecador. El pecador piensa que eso no sirve y lo echa todo a perder. Este joven se escondía de su padre, te decía hace un momento, ¿y sabes por qué se escondía? Porque pensaba que su padre le tenía mala voluntad. Así hay personas que se esconden de Dios porque piensas que Dios te tiene mala voluntad, que Dios no quiere que te diviertas, que Dios no quiere que salgas adelante, Dios no quiere que seas feliz en esta vida. Y entonces las personas tienen como una aberración a Dios, como una aberración a las cosas de Dios, pensando que Dios les está buscando su mal. Pero ¿sabes qué? No es así. Entiende hoy una cosa: la voluntad de Dios para con tu vida es buena. Verso 14 dice la Escritura: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Tal vez pareciera para este momento una circunstancia terrible. Pareciera para este momento una situación terrible, donde el joven pues se gastó todo lo que tenía, lo malgastó todo, y de repente vino una grande hambre. Y el hombre ya no tenía nada. En aquella provincia donde él decidió irse, donde su sabiduría, donde lo que él había pensado que era lo mejor, lo más sensato, lo más adecuado. El pecador por lo regular se equivoca en sus decisiones, ¿sabes? Se equivoca en sus decisiones. Pero este hombre pensaba que ahí la iba a hacer, pensaba que ahí iba a vivir, pensaba que ahí no le iba a faltar nada, y de repente vino una grande hambre y comenzó a faltarle. ¿Sabes que ese tipo de situaciones, aunque pareciera algo complicado, algo inadecuado, algo difícil para su vida, ¿sabes que es una misericordia de Dios? ¿Sabes que es una bondad de Dios para con tu vida, para con la vida de este joven que nosotros estamos platicando? ¿Sabes que es una bondad de parte de Dios para con su corazón y para con su alma? ¿Por qué? Porque lo que Dios quería hacer era encerrarlo. ¿Para qué? Para que abriera los ojos, para que entendiera claramente qué es lo que está pasando. Muchas veces te suceden problemas, dificultades, enfermedades, conflictos. Muchas veces suceden cosas que tú ni siquiera te imaginas, cuestiones que no sabes qué está sucediendo, qué está pasando. Y que las ves y que las observas y dices, ¡ay, qué terrible! ¿Por qué? Voy saliendo de una y me viene otra. Voy saliendo de esta otra y me viene otra. Voy saliendo de esta otra y me viene de otra. ¿Sabes qué? Es la misericordia de Dios. Es la bondad de Dios. ¿Sí? Es la bondad de Dios. Mira, yo recuerdo que en ese momento, cuando estaba a punto de convertirme, cuando estaba a punto de salvarme en la misericordia grande de Dios, recuerdo que se me empezaron a venir problemas, conflictos, situaciones difíciles en casa, muchas circunstancias, situaciones a mi alrededor, con mis amigos, con mis compañeros, situaciones con la gente con la que yo me relacionaba. Recuerdo que en ese momento mi madre me corrió de mi casa, muy justamente me corrió de mi casa. Nunca lo había hecho y en ese momento lo hizo. La verdad es que yo me vine abajo, empecé con unos conflictos internos, tipo depresiones, ahora lo entiendo, tipo depresiones, tipo problemas emocionales, muy complicado. Todo se tornó como oscuro en mi vida. Pero ahora lo observo y me doy cuenta que Dios estaba preparando todo un escenario. En su grande misericordia y en la grande bondad de Dios, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Orillándome. ¿Sabes para qué? Para volverme a Él. Para humillarme a Él. Para reconocer, para humillarme delante de su presencia y poder tener la oportunidad que Dios quería darme. Cuánta misericordia era de Dios. De veras, así fue lo que sucedió con este joven y así sucede con muchos y así te ha sucedido. ¿Tú lo has visto? Yo creo que muchos de los presentes pudieran decir esto mismo. De veras, yo creo que muchos de los presentes pudieran decir esto mismo, que Dios te ha estado encerrando.
encerrando, ¿sí? Te ha estado queriendo encerrar por un lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado. ¿Para qué? Para hacerte voltear hacia un lado, nada más, hacia arriba, hacia el cielo, y darte cuenta de una cosa: necesitas de Dios, necesitas de Él. Verso 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un punto más, donde es empujado por la gracia divina, donde es empujado por la misericordia de Dios en su vida. ¿Para qué? Para ser quebrantado. Si te das cuenta, el joven, desde que empezamos nuestra parábola, estaba ensoberbecido, como te decía. O sea, es de aquellos que sienten que se comen el mundo a pedazos, de esos que sienten que no necesitan de ayuda de nadie, de esos que sienten que no necesitan ayuda de nadie y que saben hacer las cosas y que lo saben hacer bien además, ¿sí? Así es este joven que estamos platicando. Pero de repente todo se torna distinto por la misericordia de Dios. Entiéndelo, esto es la misericordia de Dios, esto es la bondad de Dios. En este momento el joven se ve tan mal, que empieza a buscar trabajo y una persona le dice: pues vente a trabajar conmigo. ¿Ok? ¿Pero en dónde? Con los cerdos. ¿Sabes que los cerdos es un animal inmundo para los judíos? Los judíos no se podían acercar a los cerdos, era inmundicia para ellos. Era como acercarte a un perro muerto y estarlo tocando con las manos. Era eso, para ellos era eso. Y no solamente él iba a trabajar con los cerdos, ¿sí? En ese momento es llamado para apacentarlos, para cuidarlos, para estar con ellos. Nunca pensó, nunca se imaginó. ¿Sabes que él nunca se imaginó estar trabajando de ello? No, nunca lo pensó. ¿Por qué? Porque jamás había tratado con cerdos, jamás había tratado con puercos en su casa, en casa con su padre, nunca había tratado con eso. Y sin embargo ahora cayó muy bajo, muy bajo. Pero entiéndelo, por la misericordia de Dios. Dios propició ciertas circunstancias para que este hombre entendiera la grande misericordia de Dios. Amado, ve la grande bondad de Dios. Observa la grande bondad de Dios. Observa la grande misericordia de Dios queriéndote encerrar. ¿Para qué? Para que haya un solo lugar a donde voltees. A Él. Nada más. Olvídate de todas tus muletillas. Olvídate de las cosas en las cuales te recargas. Olvídate que si eres inteligente. Olvídate que si tienes un buen trabajo. Olvídate que si eres muy inteligente. Olvídate que si eres fuerte. Olvídate que si esto, que si aquello, lo que sea. Olvídate de eso. Entiende una cosa. De nada te sirve todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque todo se va a acabar. A este hombre todo se le acabó en ese momento. A este joven todo se le acabó en ese momento y ahora estaba haciendo lo que nunca pensó hacer. Mucha gente dice: no, eso yo nunca lo voy a llegar a hacer. Ah, sí. Mejor no lo digas. ¿Por qué? Porque la vida da muchas vueltas. Y hoy hay muchos aquí presentes que pudieran decir que has hecho cosas de las cuales tú no te imaginabas hacer. No te imaginabas que tú harías. Verso 16. No solamente este joven estaba cuidando los cerdos ahí entre el excremento. No solamente estaba haciendo eso. Veamos. Y anhelaba llenar su vientre, comer de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Tan terrible fue su caída de este hombre que ahora estaba disputándose la comida con los animales, con los cerdos. Deseaba, imagínate la comida, la hierba mezclada con el excremento del cerdo. Él deseaba comerse eso, tragárselo. ¿Por qué? Porque estaba hambriento. Había caído bajísimo, se había perdido, se había extraviado por completo. Había hecho cosas inimaginables para él, para su familia y para todo lo que él pensaba. Había caído gravemente. Él nunca pensó que las cosas iban a ser así. ¿Sabes qué, amado? El pecado te cobra las facturas. El pecado te cobra las facturas, como ya lo vimos hace algunas semanas. El pecado, mira, se demuestra muy hermoso, muy lindo. Sí, se muestra como una imagen muy hermosa, muy preciosa, sí. Pero ¿sabes qué? La parte de atrás
la que tú no observas, la que no ves. El final es aquel que de repente te das cuenta. Y cuando te das cuenta que ya caíste en eso, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y te perdiste por completo. Este joven está perdido, está extraviado, está muriendo de hambre. Y ahora está trabajando donde nunca pensó trabajar. Y además, no solamente eso, además de eso, el hombre está deseando tragar lo que los cerdos tragan. Estaba deseando llenar su vientre. Llenar su vientre, después de que pensó que todo le iría bien, después de que pensó que todas las cosas le saldrían bien, después de que pensó que todas las cosas serían hermosas y bellas como él las pensaba, como él las creía, y de repente toda la vida le cambió. En unos minutos, todo fue completamente diferente, muy, muy diferente. El pecado, amigo, hermano, el pecado y el diablo son muy crueles, son sumamente crueles, tratan demasiado mal, muy, muy mal. Y siempre con ellos habrá insatisfacción. Siempre habrá insatisfacción. Hasta aquí vemos la misericordia y el trato de Dios. Te lo vuelvo a repetir porque es algo muy importante. Es la esencia que yo quiero que podamos entender, amado hermano, amado congregante. Es la esencia que quiero que entendamos. La grande bondad de Dios. Ya hemos platicado, ya hemos hablado acerca de la severidad de Dios, hemos hablado de que la paga del pecado es muerte, pero ¿sabes qué? Lo que yo quiero que hoy veamos es esto, la grande bondad de Dios. Mira pues la bondad de Dios para contigo, dice Romanos. Mira pues la grande bondad de Dios para con tu alma, para con tu corazón. Hasta este momento de nuestra parábola, ¿qué es lo que observamos? La grande misericordia de Dios para con este joven, para hacerle entender y comprender las cosas, para hacerle entender su necesidad, su grande necesidad, que él no estaba entendiendo, que él no estaba comprendiendo. Hasta aquí. Y de repente da un cambio su vida. Lo que Dios estaba buscando para con él, lo que Dios estaba buscando al orillarlo a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones, y lo estaba orillando, y de repente cambia por la misericordia y la bondad de Dios. Verso 17 dice la Escritura, y volviendo en sí, dijo. Y volviendo en sí, dijo. ¿Qué es lo que sucede? Pareciera que el hombre estaba fuera de sí. Pareciera que el hombre no estaba entendiendo, no estaba captando lo que estaba viviendo. Pareciera que el hombre estaba loco, estaba demente, estaba haciendo cosas fuera de la razón. Y de repente dice la Escritura, y volviendo en sí. Así como cuando alguien despierta de un letargo largo, cuando la persona despierta de un sueño, así dice, ay, ¿qué estaba yo haciendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba yo haciendo eso? Así. Y volviendo en sí dijo, se acordó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Por un momento el hombre empezó a razonar. Por un momento el Espíritu Santo, Dios mismo, el Padre, empezó a ayudarle a razonar. Le volvió la razón Dios. Dios le vuelve la razón y le hace entender y le hace comprender. Entiende, hay un lugar más especial. Date cuenta dónde te encuentras. Date cuenta dónde estás. Estás entre los cerdos y estás entre el excremento. Date cuenta dónde estás. Y de repente empieza a razonar y dice, ¡ay! En la casa de mi padre hay cuántos jornaleros que la pasan mucho mejor que yo. Cuántos trabajadores, cuántos esclavos que la pasan mucho mejor que yo. Que lo que estoy haciendo yo en este momento, ¿cómo es posible? El Espíritu Santo le trae luz y le trae entendimiento. Qué bendito amor de Dios. Qué bendito amor, amado amigo, cuando te quita las vendas y te permite entender tu condición. Qué terrible es cuando el Espíritu no te alumbra. Qué terrible es cuando el Espíritu no te hace entender y sigues en tu necedad y sigues en tu pecado y sigues perdido y sigues extraviado. Qué terrible es eso. Pero cuando viene la bondad y la misericordia de Dios, mira, Dios es un Dios de misericordias y mira, cuando quita la venda de nuestros ojos, qué belleza, qué tesoro, qué precioso.
Qué precioso, porque puedes observar, puedes ver a un Dios santo, un Dios hermoso, viendo por ti, que le habías despreciado, que le habías dado la espalda, que te volviste en pos de Él y que te volviste hasta su enemigo. Y ahora te da la oportunidad de poder razonar y de poder entender claramente tu situación, tu condición espiritual. Este joven entendió una cosa: yo estoy mal, estoy perdido. ¿Qué tanto he estado haciendo durante este tiempo? Tal vez tú pudieras pensar en este momento y decir: ¿cuánto tiempo me la he pasado aquí escuchando enseñanzas? ¿Cuánto tiempo y cuántos años he estado aquí escuchando enseñanzas y no he querido entender, no he querido comprender la grande bondad de Dios para con mi alma, la grande bondad de Dios para con mi alma, para con mi corazón? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Ojalá lo puedas entender, amado hermano. Ojalá lo puedas entender, amado amigo. Entiéndelo. Dios te está buscando. Dios te ha acorralado para que razones, para que pienses, para que entiendas su grande misericordia para con tu alma. Grande misericordia para con tu alma. El hombre razonó, el hombre entendió, y dice el verso 18: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué podemos observar en este momento? Podemos observar un verdadero arrepentimiento, como lo estuvimos platicando hace un par de semanas. Podemos observar a un hombre que ya entendió claramente su pecado, que ya entendió claramente su maldad y que está siendo guiado por el Espíritu Santo a una convicción, a un convencimiento de su maldad, y eso le está llevando a un arrepentimiento. Y entonces la persona empieza a entender y empieza a razonar y empieza a darse cuenta del daño que empezó a causar. ¿Sí? Se empieza a dar cuenta contra quién ha pecado. La persona se da cuenta contra quién pecó y entonces dice: me levantaré e iré a mi padre. Si te das cuenta, la persona empieza a pensar en acciones. La persona no empieza a pensar en emocionalismos ni nada. No. ¿Sabes que el cristianismo no son emocionalismos? ¿Sabes que el cristianismo no es llorar y llorar y llorar y llorar y después sentirte a gusto y después ya se acabó eso y entonces ya eres cristiano? No, el cristianismo es racional. Dice la Escritura en el libro de Romanos que Dios es nuestro culto racional. Y este hombre empezó a pensar, empezó a utilizar su cabeza y entender una cosa: hice mal, ¿qué debo de hacer? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que empezó a pensar este hombre? Empezó a pensar claramente a quién había hecho daño. Empezó a pensar a quién había hecho daño y empezó a pensar qué es lo que debería de hacer. Frutos dignos de arrepentimiento. Empezó a entender que debería de restituir al agraviado. Empezó a entender que debería de pedirle perdón a su esposa por lo malo que había sido. Empezó a pensar, tal vez el pecador, la persona que hasta este momento, como lo vemos en este joven, empezó a pensar que le tenía que pedir perdón a sus padres, tal vez le tenía que pedir perdón a sus hijos, tal vez le tenía que pedir perdón a su patrón en su trabajo. ¿Por qué? Porque le robó. Le tenía que pedir perdón, yo no sé, a sus familiares, yo no sé a quién, a personas a las cuales haya dañado. Y entonces empezamos a observar aquí un verdadero arrepentimiento en el corazón de esta persona, de tal manera que su condición empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. La persona llegó a tal humillación, a tal entendimiento de conocer y entender que no es sino solamente hombre y que a quien se estaba acercando es a Dios, es a su Padre, es al Padre verdadero. Y entonces este hombre entendió una cosa: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los esclavos, como uno de los jornaleros, Dios. O hazme como uno de aquellos que a los ojos de la gente no vale nada. ¿Sabes que hay personas que tienen tal arrepentimiento, que tienen tal entendimiento de sus pecados, que llegan a decirle a Dios: Señor, no me importa que me vaya al infierno. No me importa que me vaya al infierno, pero perdona, ya no quiero.
ya no quiero hacerte daño. Ya no quiero pecar en contra de ti. Ya no quiero ofenderte porque mucho he pecado en contra de ti. Ya no quiero hacerlo. Y se arrepienten las personas y están dispuestas aún a irse al infierno. ¿Por qué? Porque saben lo malo que han sido. ¿Por qué? Porque no se sienten merecedores de la gracia de Dios. No se sienten merecedores de la gracia de Dios que vemos en este hombre. Vemos que este hombre lo pensó, simplemente lo analizó. Lo pensó claramente lo que debía de hacer, pero ¿sabes qué? No solamente se quedó en pensamientos o en planes, sino que el hombre actuó. ¿Sí? El hombre actuó. ¿Sabes que el cristianismo es de acciones? De acciones. El cristianismo no es solamente de pensarlo, el cristianismo no es solamente decir, ay, es que si yo debería de hacer esto y esto y esto y esto. No, el cristianismo es de pensarlo y de hacerlo. Verso 20 dice la Escritura, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos? ¿Qué observamos en esta parte? ¿Qué podemos mirar? Que el hijo actuó. No solamente se quedó en pensamientos, sino que llegó delante de su padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo lo que había pensado que debía de hacer, lo hizo. Todo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no. El hombre estaba profundamente arrepentido. Completamente arrepentido de todas las cosas que había hecho. Y sin embargo, ¿sabes qué? Podemos mirar la bondad y la misericordia nuevamente de Dios. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos. ¿Qué podemos mirar en esta parte, amado amigo? Es la parte más importante de esta parábola, ¿sabes? Es la parte más importante de esta parábola, esto que vamos a ver ya por último. El hijo llega y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice la Escritura, pero el padre dijo a sus siervos. Como que pareciera que el padre no le hizo caso a las palabras que él estaba diciendo. Como que pareciera que el padre no le interesó mucho de las cosas que él estaba diciendo y sin embargo, lo tomó. ¿Por qué? Porque el verso anterior, veámoslo, dice la Escritura, y levantándose vino a su padre, y fíjate, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Imagínate la escena, amado amigo, hermano, hermanita, imagínate la escena. Viene el hombre, harapiento, tal vez con la barba crecida, apestoso, sucio, mal arreglado, y desde lejos, yo no sé cómo fue que el padre lo identificó, porque el hombre habrá regresado delgado, muy flaco, tal vez con el cabello largo, yo no lo sé, pero ¿por qué nos dice aquí que cuando aún estaba lejos lo vio su padre? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque pareciera que el padre tenía la esperanza de que ese hombre, de que ese su hijo, de que ese joven que se había perdido volviera. Y pareciera que el padre continuamente, día tras día, salía de su hogar para observar hacia aquel lugar donde su hijo se había ido. Cuando en aquel momento observó que su hijo se estaba yendo y que la silueta de su hijo se iba perdiendo conforme la distancia se iba alejando, tal vez el padre salía y observaba hacia ese lugar un día y no regresó. Otro día y no regresó. Y pasaron así semanas y meses y a lo mejor años y no regresaba. Y sin embargo la bondad del Padre ahí estaba. ¿Por qué? Porque dice que el Padre lo vio. El Padre estaba allí esperándolo.
El Padre estaba dispuesto a recibirlo. El Padre estaba ahí esperando a ese su hijo, a ese joven que se había perdido y que había despilfarrado todas las cosas, a ese hijo que le había dado la espalda a su propio padre. En ese momento el Padre salía continuamente a observar si su hijo podía regresar, si regresaba. Él sabía y guardaba la grande esperanza de que ese hijo regresara. Y cuando el Padre lo vio, dice que el Padre corrió. ¿Te imaginas? No, el Padre no le dio la espalda. El Padre corrió. ¿Sabes quién es el Padre? Dios. No es Cristo. Es Dios el Padre. ¿Sabes que Dios te ha amado más que a su propio Hijo Jesucristo? ¿Lo habías pensado? Y día con día, amado hermano, esto es para ti, hermanito, hermanita. Día con día, desde el momento que tú tuviste la caída, ha estado esperando a que regreses. Ha estado esperando a que vengas. Ha estado esperando a que vuelvas. Ha estado esperando que dejes tu indiferencia. Ha estado esperando a que pongas tu confianza en Él. ¿Te imaginas esa escena? El padre observa a su hijo. El hijo tal vez con la cabeza agachada viniendo hacia con su padre. A lo mejor no se dio cuenta que su padre venía, o tal vez lo observó desde lejos y se agachó, y el padre corrió. Corrió. Y no le importó que estuviese maloliente, no le importó nada. Se echó sobre su cuello, lo abrazó y le besó. Y le besó. Y le besó. Empezó a besar a su hijo. El padre sabía que algún día iba a regresar. Y sabía que iba a llegar el momento en que iba a tenerlo entre sus brazos para poderlo abrazar y para poderlo besar. El Padre lo sabía. El Padre lo sabía. Por eso es que tú puedes observar en la parte de esta parábola cuando el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice el verso 22: pero el Padre dijo a sus siervos. No le importó. Al Padre no le interesó. ¿Por qué? Porque ya había un verdadero arrepentimiento en el corazón de la persona, porque la persona ya estaba completamente arrepentida. ¿Y sabes qué? En ese momento la persona estaba dispuesta para ser perdonada. Estaba dispuesta para ser perdonada, y al Padre no le importó. No le importó las cosas que dijo el joven. Y entonces dice: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¡Ay, qué recepción tan hermosa! ¡Qué recepción tan gloriosa y tan preciosa que hizo el Padre para con su Hijo! Amado, amado, el Padre ha estado deseoso de bendecirte. El Padre ha estado deseoso de darte la vida. El Padre ha estado deseoso de amarte, de glorificarse en ti, de acariciarte nuevamente y de abrazarte y decirte: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Te ha estado esperando día con día. Te ha estado esperando día con día. ¿Sabes por qué? Porque Dios es grande en misericordia. Porque Dios es grande en misericordia, grande en bondad, en misericordia para con tu alma, para con tu vida. Si nosotros fuéramos infieles, Él ha permanecido fiel. Hermano, hermana, ahí está el Padre. Ahí está, hermano, hermana. Hemos estado pidiendo por ti. Hemos estado pidiendo por ti. ¿Sabes que yo no te puedo ayudar? Me siento tan limitado para poderte ayudar y anhelo ayudarte. Pero ahí está el Padre. Él es el que te ha estado esperando. Él es el que te puede cambiar. Él es el que te puede transformar.
Sacad el mejor vestido. Sacad el mejor vestido y vestidle. Lavadle. Lo lavaron a su hijo, lo lavaron, lo limpiaron, se rasuró, yo no lo sé. Le pusieron un vestido nuevo y le recibieron como si nada hubiese pasado. Y poned un anillo en su mano, un anillo que equivale, ¿sabes qué? Al Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu Santo en su vida y calzado en sus pies. El verdadero evangelio. Y traed el becerro gordo y matadlo. Hermano, hermana, Dios preparó su becerro. Cristo Jesús. Lo vimos la semana pasada. ¿No te das cuenta que Dios ya ha preparado toda la mesa para salvarte? El Padre. La semana pasada vimos la bondad de Cristo. La semana pasada vimos el grande amor de Cristo por tu alma, por tu vida, por mi vida. Hoy vemos el grande amor del Padre, preparando todas las cosas. ¿Para qué? Para amarte, para salvarte, para sacarte adelante. Comamos y hagamos fiesta. ¿Sabes que la Escritura dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Ha habido fiesta a través de estas semanas en el reino de los cielos, pero hoy es día de fiesta. Hoy tú también te puedes arrepentir. Hoy tú también le puedes creer a Dios. Por eso es que Dios ha estado haciendo tantas cosas en tu vida. Por eso es que Dios ha estado permitiendo tantas cosas en tu vida. Calamidades, circunstancias, problemas, pensamientos, situaciones, emociones. Yo no lo sé. Muchísimas cosas que Dios puede preparar y puede hacer en tu vida y en tu alma. Y sabes que lo ha estado haciendo por una cosa, para salvarte y darte vida. Solamente para eso, para salvarte y darte vida. ¿Sabes que el Padre se alegra y se goza cuando un pecador se arrepiente? ¿Sabes que Dios es glorificado cuando un pecador se arrepiente? Verso 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amado, hoy es día de regocijo. ¿Puedes creerle hoy a Dios? ¿Puedes creerle hoy a Dios que Él quiere restaurar tu alma? ¿Puedes creerle hoy a Dios que Él quiere perdonar todos tus pecados? ¿Puedes creerle a Él? ¿Puedes creerle? Es un momento de creerle a Él. Él está dispuesto, Él ha salido día con día. No le importa qué hayas hecho, no le importa qué es lo que hayas vivido. Él hoy quiere perdonarte también a ti. La semana pasada Dios perdonó a muchas personas, pero hoy te quiere perdonar también a ti. Por eso ha preparado esto. Ha preparado esto. Un vestido nuevo, un anillo, el becerro gordo, y lo han matado. ¿Para qué? Para que nos regocijemos juntamente con Él y contigo. ¿Lo entiendes? Contigo. ¿Lo entiendes? Contigo. Contigo. Él lo quiere hacer contigo. El Padre ha salido a buscarte. ¿Te dejarás encontrar? Es un Padre de misericordias. Es un Padre de bondad. Es un Padre hermoso que espera darte vida hoy. Cierra tus ojos un momento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre no le hizo caso. De hecho, el Padre ni siquiera esperó a que él hablara nada, sino que el Padre lo vio desde lejos y corrió. Corrió el Padre. Fue movido a misericordia, dice la Escritura, y corrió y se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. No puedes entender hoy el Espíritu Santo, no puedes entender y no puedes ver al Padre queriéndote abrazar, echándose a tu cuello y diciéndote, te amo. ¿No puedes verlo, hermano, hermana? ¿No puedes verlo? ¿No puedes ver su grande y bello amor para con tu vida, para con tu alma? ¿No puedes verlo? Amándote, amándote, amándote.
vas a creer hoy con todo lo que te ha dicho hoy? ¿Le vas a creer con todas las cosas que te está diciendo? Créele solamente. Él te quiere perdonar. Tú y Él te quiere perdonar hoy. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todo
entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida